Bueno, Carlos, si te parece, queríamos conversar contigo sobre estas últimas novedades, ¿no? Porque han sido, en estas últimas semanas han habido varios pasos importantes, como la confirmación del plebiscito y algunos movimientos, tanto en el panorama social como en el panorama político, respecto a las opiniones que se han vertido en cuanto a este proyecto. Yo creo que lo más relevante para comenzar nuestra charla es la la participación ya definida y ya anunciada del presidente Lacalle Pou dentro de esta campaña por el plebiscito, defendiendo obviamente la reforma que hizo su gobierno. ¿Qué opinión te merece esta intromisión del presidente en la campaña hacia el plebiscito? Sí, lo primero porque está relacionado también, ¿no? Es una reflexión sobre las más de 400.000 voluntades, Ujú. más allá de las firmas que certificó la Corte, ¿verdad? Lo que hay que tomar en cuenta, el dato importante acá por todo el proceso y lo complejo muchas veces de la filtración de esa firma es tener bien presente esas más de 400.000 voluntades que reflejan un compromiso excepcional, primero de la clase trabajadora, de las organizaciones sociales que salieron a la calle a impulsar esto y a recolectar esa firma, y la excelente recepción de la gente. Estoy seguro de que pudieron haber sido muchas más. Esto no fue así porque nos agarra en un momento complejo, en una situación complicada, con muy poca información en la calle, los medios no ayudan para nada, y bueno, por eso fueron esas 400.000. Sobre el tema del presidente, bueno, vergüenza, ¿tá? Hay que decirlo, me parece lamentable. Hay que entender que el presidente de la República es la institución que representa a todas y todos los uruguayos, independientemente del partido político al que vos representes. Es el presidente. Pasado el acto eleccionario, él representa a todos los uruguayos. Y creo que una muestra de respeto hacia un instrumento tan democrático como un plebiscito, y más desde donde viene. Entendamos que hay dos formas de impulsar un plebiscito, una es desde el Parlamento, y la otra es desde la voluntad popular, ¿no? Que fue lo que se hizo ahora, y más en este caso debería haberse mantenido al margen, porque nosotros tenemos que entender que las elecciones en Uruguay son en octubre. Este presidente, por la Constitución, no va a poder repetir, él va a ser presidente incluso hasta marzo del año que viene, cuando asuma el nuevo presidente, ¿verdad? Sea quien sea, y como presidente de la República va a estar interviniendo directamente en contra de la voluntad popular que en definitiva impulsó este plebiscito. Digo esto y está bueno aclararlo porque nos llenamos la boca mucho hablando de democracia, Ujú. de libertad tan de moda que está hoy, ¿verdad? Pero desde la presidencia, perdón, el mandatario de todas y todos los uruguayos interviene en contra de un instrumento que lo que hace es dar voz a quienes muchas veces en forma legislativa no lo tienen, y que es la gente, ¿no? Carlos, también te quería consultar sobre cuál es tu opinión sobre el tratamiento que está teniendo en estos momentos en los medios el tema de la seguridad social. Parece que persiguen a los dirigentes de un partido que no se ha definido para ver si encuentran alguna, alguna debilidad que endilgarle a la propuesta del movimiento sindical y el movimiento social eh, uruguayo. ¿Qué opinión te merece también algunas eh, algunos candidatos que no se pronuncian o tienen ahí una cuestión contradictoria con este plebiscito? Sí, a mí eso me genera, a ver, sí, acá hay dos cosas, ¿no? La sarta de disparates este, que se han dicho a través de los medios por algunos personajes, eh, sarta de disparate que son lisa y llanamente una falta de respeto, no solo para quienes estamos de acuerdo con esta propuesta, no solo para la Central de Trabajadores, todas en su conjunto y sus más de 400.000 afiliados, este, sino, sino para las instituciones. Digo, la campaña del miedo está instalada sobre este tema desde hace rato. Es el único argumento posible para aquellos que están en contra de este plebiscito. Infundir el miedo. Acá hay dos partes, ¿verdad? Tenemos oficialismo y tenemos también oposición. Y hay que separar un poco los tantos.
De los dos lados están preocupados, ¿verdad? La diferencia, ¿dónde están? Que desde el oficialismo la preocupación es una y pasa por cuidar privilegios, ¿verdad? Y recargar este supuesto déficit, arengando escenarios nefastos al futuro, asustando a la gente, y que para poder evitar eso, todo se recargue sobre la espalda de los trabajadores. Desde el otro lado, hay una preocupación sobre el tema financiación, ¿verdad? A largo plazo, haciendo un poco de futurismo, en un plazo demasiado largo, y como bien decías vos, también hay mucho silencio y eso preocupa y molesta también. Yo entiendo que si había un año ideal para tratar este tema, fue este. Creo que en eso acertó la Central de Trabajadores, porque yo he escuchado muchas opiniones donde se ha dicho que este es un problemón, que no era el año para tratarlo, que no era el año para discutirlo. Yo creo que quienes dicen eso se equivocan rotundamente. Es el mejor momento para tratar este tema. ¿Por qué te parece oportuno Porque, tratarlo ahora? ¿cómo? ¿Por qué te parece oportuno tratarlo ahora? Tratarlo ahora es oportuno porque estamos en un año de campaña política. Este es un tema netamente político y que ninguno de los candidatos, incluso voy un poco más atrás, de los precandidatos, deberían sacarse el lazo y deberían ser mucho más claros a la hora de manifestarse, por una cuestión lógica, porque cuando salgan en la campaña a buscar a los votantes, este tema va a estar arriba de la mesa y debe hablarse con toda amplitud, con profundidad, pero principalmente, creo que la gente quiere escuchar a los candidatos, ¿verdad? Vertir conceptos sobre esto, porque es un tema que debe tratarse a nivel conceptual, conceptual político, porque ahí es donde radican y están las diferencias, para que yo pueda decidir, bueno, cuál es el mejor escenario para mí a futuro. Evidentemente que la seguridad social no es, dentro de un programa de gobierno, el único tema, pero sin duda que hoy, después de haberse aprobado el último proyecto de ley, hoy ya ley, ¿verdad? Uh-huh. Es el tema a discutir. Es el tema a discutir, porque hablamos nada más ni nada menos de la sociedad que queremos para adelante. La seguridad social debería pensarse con la mano en el corazón, no en el bolsillo, ¿verdad? Y conceptualmente tratar de pensar y diseñar para adelante una sociedad más justa, ¿verdad? Rousseau decía que una sociedad justa es donde el rico no sea tan rico que pueda comprar a un pobre, y el pobre no sea tan pobre que deba venderse. Porque en definitiva hacia ese escenario vamos, ¿no? Carlos, otro integrante del gobierno que fue bastante grandilocuente con sus afirmaciones respecto a este plebiscito fue el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Te invitamos a que escuches un poquito, un fragmento de una entrevista y después lo conversamos para ver qué opinión te merece lo que dice el ministro. Dale. Yo todavía sigo sorprendido del contenido de esa iniciativa. Realmente es una cosa que llama la atención porque va en un sentido totalmente contrario a los problemas que tiene el sistema de seguridad social, es decir, acentúa la problemática del sistema de seguridad social si se aprobara una reforma constitucional como la que propone el PIT-CNT, porque lo que hace es enviar al colapso, mandar a una situación de colapso total del régimen previsional, poner en riesgo las jubilaciones futuras de las próximas generaciones, particularmente además incorporar la edad de retiro en la Constitución, dándole una fijeza insólita, que no existen antecedentes en tema que además la evolución demográfica indica que hay que estar analizándolo y evaluándolo, y ni hablar el otro componente que tiene que ver con confiscar, digamos, los ahorros de cientos de miles de ciudadanos, que son cuentas individuales y que quedarían incorporadas en un fideicomiso
dentro del Banco de Previsión Social con una afectación que además tira abajo algo que el Uruguay ha construido durante mucho tiempo, que es la certeza jurídica. Es decir, el Uruguay es un país diferente en la región, entre otras cosas, porque le da a todos los ciudadanos y también a los que vienen a invertir en el país un criterio de certeza jurídica que en América Latina no es frecuente. Bueno, Carlos, en resumen, yo me iba anotando algunas palabras. Agrava los problemas que ya existen: colapso total, riesgo, confiscación, afectación. Si vos hablabas de la campaña del miedo, si esto no es campaña del miedo, ¿qué será? Sí, vos sabés que yo siempre es difícil en la vida poder concretar todo lo deseable, ¿no? Y hay cosas que uno, bueno, ya a esta altura evidentemente no se me van a dar, pero cómo me gustaría sentarme delante de Pablo Mieres para poder sacarle esa careta y mostrarle a la gente realmente lo que hay atrás. Pero bueno, son cosas que quedarán. Acá hay tres cosas. Él hablaba de que va en contra de los problemas de la seguridad social. A mí me gustaría preguntarle que detalle a ver cuáles son los problemas que él entiende que tiene la seguridad social, porque se fueron 5 años y la seguridad social no la atacaron. Se concentraron en las jubilaciones y las pensiones. Hay que buscar en la página del BPS, hay que tomarse un rato largo, ¿no? Para ver en qué consta la seguridad social y después entender cómo esta nueva ley aprobada va a tirar abajo, va a destruir todo lo que se construyó en materia de seguridad social, no solamente jubilaciones y pensiones. Lo otro, él hablaba de la confiscación de los ahorros. Hay que decirle a Mieres que los ahorros ya se confiscaron, ya fueron confiscados. Las AFAP confiscaron los ahorros de los trabajadores, ¿verdad? Esa fue la primera confiscación que hizo las AFAP. Se ve que Mieres no lo entendió o se la perdió. Y después lo otro que me pareció interesante, que habla, corregime a ver si yo entendí bien, la certeza jurídica. Certeza jurídica, sí. En algo estoy de acuerdo, ¿no? Con Mieres. Uruguay da esa certeza al exterior, a empresas y demás. No hemos comido demanda, que el gobierno ha atendido, algunas han ganado, otras han perdido. O sea, en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo le preguntaría a Mieres cómo se aplica la certeza jurídica, por ejemplo, sobre la eliminación del artículo 8 de la ley del 96, aquella que Saldain redactó y donde le prometió a las trabajadoras y trabajadores que si se afiliaban voluntariamente a una FAP le iban a pagar un 50% más de la jubilación que irían a cobrar a la hora de jubilarse, ¿verdad? Y aquellos aceptaron porque vieron que les servía. Bueno, 50% más de esa jubilación me viene al pelo. Pero resulta que llegamos a 2023 y la nueva ley que redacta Saldain, el mismo que la redactó en el 96 sabiendo lo que había prometido, elimina el artículo. Pero no solo elimina el artículo, hay que tener presente algo que es, yo lo voy a llamar como es, esto es una estafa, ¿no? Por eso me llama la atención que hablen de certeza jurídica. Esto se podría haber hecho, ponerle de otra forma, por tirar algo. Bueno, hasta el año, yo qué sé, 2020 se le va a respetar el artículo 8 a las personas que se afiliaron voluntariamente, pero de ese año en adelante a quienes se jubilaron, por hacerlo un poco más blando, ¿verdad? Y que aquellas personas que tuvieron todos esos años, casi 30 años al 2020, aportando, no perdieran ese beneficio. Por decir algo, no, esto es a rajatabla, a todos. Estafaron a la gente porque la gente se afilió, aceptó afiliarse voluntariamente, no solo por esa promesa, sino por todas las mentiras de las jubilaciones magníficas que iban a cobrar. Una anécdota rápida, hace un par de semanas me reencontré con un compañero de trabajo, el Panza, que aprovecho a mandarle un abrazo grande si nos está escuchando, que estuvo el otro día por acá, por el sector de trabajo, y me comentaba que había estado en el BPS a mover un poco la carpeta, a ver cómo le iba con el tema de la jubilación. Y el Pancita me contaba que del BPS le habían comentado que eran 23.000 pesos y moneda. Y bueno, el compañero no se puede jubilar porque tiene nietos a cargo, decidió seguir trabajando 5 años más. Y cuando le pregunté por la SAFAP, eran 1.200 pesos. 23.000 pesos por el BPS, 23 y moneda, y 1.200 pesos por AFAP. Entonces digo,
Esto es tan lamentable, lo de Mieres como los de todos aquellos que salen a vertir esta sarta de disparates a la calle, a querer hacerle creer a la gente que esta nueva ley, impulsada por ellos y aprobada por ellos, va a ser beneficiosa ante una ley que venía, por lo menos contemplando cosas importantísimas, ¿verdad? Como por ejemplo los subsidios para las personas con más de 58 años que se quedaban sin laburo. Hay que ponerse en el cuero un poco de esa gente, en el Uruguay de hoy. Esa gente sí que no tiene 58, certeza. 59 años, te quedaste sin laburo, ¿a dónde vas a ir a pedir trabajo? Bueno, aquella ley permitía un año de subsidio por parte del BPS hasta que llegaras a los 60, ¿verdad? Y con 28 años de trabajo, no habiendo podido computar los 30, se te permitía jubilar. Bueno, eso se eliminó. Eso se eliminó. Y lo que hizo eso fue comprimir cada vez más a la masa de trabajadores más grande que se encuentra entre los 30 y los 50 años, porque no va quedando espacio para adelante. Y cuando vos mirás la franja de trabajo entre los 60 y los 65 años, es deplorable. Sí. Es lamentable la situación laboral de esa gente, de la masa de trabajadores. Solo 15, por ejemplo, en el caso de las mujeres, solo 15 mujeres en 100 logran trabajar, el resto quedan sin laburo y sin poder jubilarse. En los hombres son 22 en 100 aproximadamente. Claro. Escuchar a Mieres a veces te da un poco de picazón, ¿viste? Sí, es que hay certeza jurídica para empresas y para la imagen del país, pero certeza para la gente que no sabe si va a poder jubilarse y con cuánto dinero y si ese dinero le va a poder alcanzar para llegar a fin de mes. Esa gente está más bien carente de certezas. Pero te vamos a invitar, Carlos, a escuchar otro audio, esta vez de un edil de tu ciudad, de Piriápolis, Héctor de Gregorio, que en la sesión de la Junta Departamental del 4 de junio habló sobre el tema de la seguridad social y dijo lo siguiente. Te invitamos a escucharlo y lo compartimos. Dale. Hay un tema que ya no es departamental, pero que preocupa mucho, que es el tema del plebiscito de la seguridad social. Hemos estado reunidos con gente que está preocupada y que nos ha preguntado, ¿verdad?, si realmente le van a robar ese dinero. Vamos a hablar pronto y mal. Y de qué forma esto se podría evitar. Digo, a hoy día queríamos hacer una consulta también que esto vaya a los diputados del departamento. ¿De qué forma en este tiempo que hay hasta que el plebiscito se lleve adelante, qué forma puede haber mediante ley de salvar el dinero de la gente? Porque hay más de 700.000 uruguayos, ¿no?, que tienen una cuenta que hoy tiene una cantidad de dinero X. Las personas que nos hizo la consulta son gente que han trabajado en 2 trabajos, desde el 96 para adelante, desde antes, pero del 96 para adelante, tiene una cifra de más de 9 millones en su cuenta y eso va a desaparecer de un día para el otro, ¿no? Es sencillo disponer de la plata de los demás. Nos decía un abogado que quizás se podría hacer una ley, teniendo mayoría obviamente ahora, que permita que el dinero de cada cuenta vaya a una cuenta de esa persona en el BROU a un plazo fijo de 6 meses que sea imposible de retirar, ¿verdad?, con pago de intereses al vencimiento, una serie de explicaciones que podría ser una de las soluciones para que la gente no sea estafada y no se le robe el dinero, ¿no? Bueno, otro edil nacionalista que estaba preocupado por lo que él decía implicaba una estafa. El hombre quería hacer una ley en caso de que el plebiscito ganara para que no le pudieran tocar los ahorros. Está muy preocupado. Decime qué te parece, Carlos. Sí, yo voy a tratar de controlarme un poco para no dejar mal parado al sindicato y a ustedes que hacen este excelente programa. A ver, ¿por dónde empezar, no? Esta clase de personaje son instrumentos de este capital que arrasa, que empuja, que tiene a sus espaldas
al gobierno de turno, puntualmente al Partido Nacional. Estas cosas solamente pueden salir de la cabeza de alguien que lo que busca es simplemente hacer mucho daño, ¿verdad? Esto es ruido, nada más que ruido. Yo quiero ser claro en esto. Es vergonzoso que alguien que ocupa una banca en la Junta Departamental no entienda al día de hoy que si hay algo que debe hacer es estudiar, formarse, informarse, ¿verdad? Porque el daño que puede llegar a generar afuera es tremendo. Esto es grave. Es grave que un incompetente como este haga uso de una banca para decir esta sarta de disparate. Yo invito a cualquiera que lo haya escuchado y que le haya aprendido esta idea, que hable con un abogado de confianza y le plantee ir a la SAFAP y decirle, bueno, vengo a retirar mis ahorros porque me los llevo al Banco República. A ver qué le dicen en la FAP. Pero incluso me gustaría que más que un abogado, este incompetente como tantos otros que se prestaron para leer una notita en un papel, porque es lo que hacen, esto no sale de la cabeza de ellos, hay que entenderlo, ¿no? Alguien se los escribe, le dan la nota a Van y le dice, toma, tirá esto en la Junta. Y después no saben cómo defenderse. Que hablaran con un jurista, que sería mucho mejor, y que le preguntaran a ver cómo sería el diseño de una ley con este gobierno que permita que vos saques tus ahorros de las AFAP respaldadas por este gobierno, porque ni siquiera piensan. Al que este gobierno les ha hecho todo el negocio para que sigan capitalizando y enriqueciéndose cada vez más, una ley que permita sacar esa plata, o sea, desaparecerían las AFAP. La incompetencia de esta gente llega a tal punto que son incapaces de razonar siquiera. Pero es algo tan descabellado, pero es insólito. Pero además, hay otra cosa. Si eso fuera posible, no es que el problema del BPS es el déficit y esto apunta a poder salvarlo. En vez de devolvérselo al BPS, lo vas a llevar a un banco, a una cuenta privada. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hay que ser claro, estas cosas hay que denunciarlas públicamente, por eso yo les agradezco a ustedes que hayan sacado este tema, porque las trabajadoras, los trabajadores, la población en general tiene que enterarse de que en un órgano tan democrático como la Junta de Representación, ellos tienen que entender que no representan los intereses del intendente, ¿verdad?, sino que representan los intereses de la población. La Junta Departamental, el rol de la Junta Departamental es como, a ver, yendo a nivel nacional, lo que hacen los diputados, lo que hacen los senadores, que muchos de ellos también van a defender al presidente, ¿no? Bueno, pero eso es un error de ellos. Representan los intereses de la población y que tienen que estar preparados para que si algún vecino o alguna vecina realmente les hizo este planteo, esto es circo, es teatro, nada más que eso, ellos mismos poder contestar y decirle, vecina, no es por ahí, no existe esa ley, y hasta que no cambiemos esto, eso que usted plantea, no tiene futuro. Pero además hace un daño tremendo. La verdad, no tengo mucho más para eso. Sí, Carlos, la verdad que es difícil de entender que desde, sobre todo cuando viene desde autoridades políticas, que le planteen a la gente, que le digan a la gente que el BPS los va a robar o los va a estafar. O sea, es plantear Claro. una duda sobre el propio Estado o sobre la propia institucionalidad del país. O sea, ¿cómo le vas a decir a la gente el BPS te va a estafar? No. Exactamente, no hay, vos sabés que no hay en el mundo, yo sé que vos lo sabés, pero digo, no hay en el mundo un ejemplo que se asemeje siquiera a lo que es el BPS en el Uruguay, donde están representados todos los sectores de la sociedad, y todos en un horizonte de autoridad que tienen incidencia directa sobre el BPS. Empresarios, jubilados, trabajadores activos. Eso está bueno poder entenderlo para cuidar este instrumento, esta institución que ha crecido en forma exponencial y en el mejor de los sentidos, y que hoy está peligrando por culpa de estos sátrapas, porque no los puedo llamar de otra forma, que tiran esta sarta de estupideces, ¿verdad?,
pero Claro. peor son aquellos que se esconden atrás de estos personajes que son nada más que un instrumento. Lo que pasa es que defender la SAFAP, Carlos, es difícil. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Despotricar y mentir y decir cualquier cosa de la alternativa que se está planteando, que es una alternativa pública y solidaria. Pero Claro, no. si quieren defender la SAFAP, estaría bueno que las defiendan con argumentos y a cara lavada, no escondiéndose ni metiendo miedo. Si es Exacto, si es el sistema lo que a ellos les pasa gusta, que lo defiendan con argumentos. Claro, y el problema radica ahí. No hay argumentos para defender la SAFAP. Vos imaginate, a ver, la SAFAP hasta noviembre del año pasado, para un cierto margen de la población no eran obligatorias, no estabas obligado. ¿Tá? Personas que ganaban por debajo de los 72.000 pesos, creo que eran 72, 78, no recuerdo bien, no estaban obligadas a afiliarse a la SAFAP, ¿verdad? Bueno, a partir de diciembre van todos para adentro, todos. Entonces vos imaginate que yo represento una FAP y me siento con tu hijo de 18 años que va a empezar a trabajar, que ya empezó a trabajar. Y yo le planteo lo que son las AFAP, pero realmente, todo esto que tenemos en la cabeza y que ya sabemos de las AFAP. ¿Tá? Por ejemplo, la AFAP te va a cobrar una comisión para ahorrar, para administrar tus ahorros. Ahora, cuando vos te quedes sin trabajo, ¿verdad? Y yo no pueda sacar de la rentabilidad, ¿verdad? De tus aportes, voy a sacar de tus ahorros. ¿Tá? Le digas que antiguamente en la ley no era así, los ahorros no se tocaban. Que le digas, por ejemplo, que no tiene oportunidad o posibilidad de poder salirse si ve que no le conviene. Que la tasa de reemplazo que se aplica implica tomar la expectativa de vida que se maneja por el Banco Seguro del Estado y que son 100 años de vida. Y que va a tener que trabajar hasta los 65 y que cuando se jubile yo voy a tomar la rentabilidad del ahorro que él tiene y lo voy a dividir hasta 100, ¿verdad? Y que eso va a ser lo que va a cobrar por mes. Ahora, si lo quiere cobrar todo, va a tener que vivir obligadamente hasta los 100 años. O sea, ¿cuál es la respuesta natural de un botija cuando vos le planteas eso de frente? Que te diga, no, gracias, no quiero. Sí. No quiero. Bueno, por eso se hizo obligatoria. Para no dejar pensar. Esto no se trata de pensar, se trata de obligarte a que vos caigas dentro de este mercado privado y beneficies a los bancos privados que van a administrar tus ahorros. Pasa un poco por ahí, ¿no? Es claro el panorama. Carlos, te agradecemos por este contacto. Tenemos que ir al corte porque nos están esperando la siguiente entrevista. Así que te mandamos un abrazo. No va a faltar oportunidad para seguir charlando del tema. Y te agradecemos por estos minutos aquí en La Clase Radio. Yo les agradezco a ustedes como siempre y una última cosa y me despido. La militancia va a ser la diferencia de acá a octubre para que se pueda aprobar ese plebiscito y la mejor forma de hacerlo, la estrategia, es la verdad, porque la verdad está de nuestro lado. Hablar con la gente en un idioma sencillo, con la verdad, porque los argumentos lo tenemos. Simplemente eso. Un abrazo grande. Abrazo grande, Carlos. La Clase Radio.